Para atender a la actividad número 7 de la clase de procesos psicológicos básicos, vamos a realizar este video que evidenciará la atención. Las participantes somos estudiantes de segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Yadira Monsalve, Olga Villarraga, Marisela Pacheco, Jessica Costa. Bueno, esta vez vamos a hablar de la atención, entendiendo como un proceso cognitivo y constructivo que actúa como filtro en los estímulos ambientales para el procesamiento profundo. Y allí surge una pregunta a nosotros: ¿qué pasaría si no existiera la atención, si no estuviéramos atentos? Entonces, pues nuestra mente se confundiría por la cantidad de estímulos y por tanto la información sería difícil de procesar. Es indispensable este mecanismo para el control del procesamiento estructurado en la actividad humana. Sus características son la amplitud. Esta es, por ejemplo, cuando se realizan varias actividades a la vez. Entre esos, lo que hacemos nosotras las mamás. Muchas veces estamos cocinando, a la vez estamos poniendo la atención al niño y a su vez podemos estar viendo la novela. Entonces estamos realizando varias actividades y a todas estamos atentas, incluso poniéndole cuidado a la olla del arroz. Entre otras tenemos la intensidad. La intensidad se divide en los dominios de la función del objeto, de la atención y la respuesta, o la atención en el grado de nivel en el que ponemos en un sujeto. Esta atención tiene la función de la importancia de realizar acciones, como las tareas y una tarea que requiere un tipo de atención u otro. Un ejemplo claro que tenemos es el estado de alerta, que nos ayuda a tener precauciones de los peligros que nos rodean. Otra podría ser el oscilamiento de la atención o atención sostenida. Mi compañera Mari nos va a explicar más o menos de qué trata. Bueno, compañeras, la atención sostenida es la actividad que pone en marcha los procesos y o mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional. Un ejemplo de esto puede ser que estamos en una exposición y en dado caso llegó alguien, hizo alguna otra actividad y pues llamó la atención y volteamos a mirar. Otra podría ser el control o la focalizada. Cuando hablamos de atención focalizada, es la capacidad de responder de forma diferente a estímulos visuales, auditivos o táctiles. Es cuando nuestra atención se fija en algo específico. Uno de estos ejemplos puede ser cuando seguimos ritmos sencillos o leemos de diferente manera, ya sea cerca o de lejos. También podemos realizar representaciones de conceptos con plastilina. Bueno, recordemos que la atención está condicionada por determinantes externos, tales como la potencia del estímulo, que trata de que es evidente en un sonido o en colores llamativos, como los eslogans de productos comerciales, como lo son Coca-Cola, Pepsi y 7-Up. Esto se refiere, por ejemplo, también cuando estamos por ahí y sencillamente se escucha un ruido bastante alto, entonces eso llama la atención, o por ejemplo el ruido de las ambulancias nos pone inmediatamente atentos a responder a la situación de emergencia. También estamos hablando del cambio. El cambio, este es cuando se presenta, se modifica nuestro campo de percepción. Por ejemplo, un ejemplo del cambio. Sí, no me va. El cambio de temperatura. Exacto, sí, puede ser ese, el cambio de temperatura. Bueno, otro de estos es el tamaño. Bueno, cuando hablamos de tamaño, nuestra atención descubre que no es tan atractivo, no se fija tanto en eso, sino en otra clase de estímulos. La repetición es un estímulo débil, pero se repite constantemente. Este logra llamar la atención. Un ejemplo claro de esta situación
son los comerciales de televisión, que de verlo tantas veces logra que nosotros siempre que salgan pues llamen la atención en nosotros. El otro que tenemos es el de contraste. El de contraste se da cuando se pasa por percibido y se presenta alguna situación y esta es captada. Y por último tenemos el organización o estructural. Aquí los estímulos deben estar organizados o jerarquizados para poder comprender. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los bancos y como que buscamos el orden para acercarnos a la caja, nuestra atención siempre está como en caja 2, caja 3, entonces tiene que haber un orden para que nosotros podamos dar, digamos, con el lugar. Entonces, si no existe ese orden de la ubicación como tal, entonces ya ahí perdemos la orientación y de paso pues la atención. Bueno, también decimos que la atención está determinada por elementos internos. Estos son los que dependen de la persona y pueden ser condicionados de acuerdo a la capacidad y el desarrollo. Además, influyen en el rendimiento. Aquí tenemos la emoción. La emoción es provocada por intensidad y tienden a traer la atención a un sujeto que los percibe. Por ejemplo, un estado de miedo y que trae tristeza. Otro de estos es el estado orgánico o estadio orgánico. Este se relaciona con las pulsiones que experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. Y tenemos también el de los intereses. Este es, pues se supone que todo lo que nos gusta a nosotros nos va a llamar siempre la atención. Puede ser un ejemplo claro de esta, puede ser cuando vamos por la calle y si por lo menos nos gusta el arte, si nos llama la atención el arte, pues nos va a llamar la atención, suena redundante, pero nos va a llamar la atención los cuadros, las pinturas, los pinceles, ese tipo de situaciones llaman la atención en una persona que le gusta el arte. Otro ejemplo puede ser las personas que les gusta el montañismo, pues siempre van a estar atentas a los paisajes, Compañera, y otro ejemplo que se me pasa por decir, en el estado orgánico, también es cuando una persona se encuentra sedienta, es seguro que la atraerán los estímulos relacionados para satisfacer su necesidad. Y tenemos otro determinante interno que es la sugestión social. Bueno, la sugestión social es la respuesta que tiene la mente ante una situación. Entonces, un ejemplo podría ser cuando una niña va de visita a una casa y ve un perro, desconoce por su supervivencia este animal, entonces hace que tenga pues miedo, entonces eso hace que la sugestione. Y por último, de los determinantes internos tenemos el curso del pensamiento. Es independientemente de las pulsiones o de los intereses de las personas. Si su curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas en un estímulo relacionado, se le presenta este en aumento. Este último captura su atención de forma inmediata. Tenemos otro punto de la atención y es esa atención voluntaria, que se activa internamente hacia un objeto determinado. Cuando nos obligamos a atender, bueno, cuando miramos un objeto nos llama la atención, entonces esta es la atención voluntaria. El simple movimiento de una hoja puede hacer que nosotros eso llama la atención de nosotros de una manera voluntaria, o cuando ingresa una persona y nos quedamos observándole su vestimenta o la manera en cómo viene, cómo habla o sencillamente cómo está, cómo la percibimos. Por último, hablamos de por último hablamos de que la atención puede ser de 3 tipos. Uno de ellos es la activa y voluntaria, que trata de... Cuando se orienta y se proyecta un acto consciente. Esto quiere decir que las cosas
las cosas que realizamos, las labores que realizamos en nuestro diario vivir, somos conscientes de que lo estamos haciendo. Un ejemplo, somos conscientes de que tenemos que hacer el almuerzo diariamente. Y tenemos otra que es la activa e involuntaria. Activa e involuntaria es la orientación en que nos dirigimos, o sea, o que capta a una percepción. Y cuando hablamos de percepción, sabemos que es el que organiza e interpreta nuestras sensaciones. Esta también va relacionado con un estímulo. Un ejemplo podría decir algo involuntario cuando nos quemamos, entonces sentimos la amenaza o sentimos el calor y ahí hay una respuesta. Y por último tenemos la pasiva. Esta pasiva se da sencillamente a cualquier situación que se dé en el entorno y no, o sea, que puede ser sencillamente lo más básico, que una persona ingrese, que una persona se mueva o que haya algún movimiento cerca. Esa sería como la explicación de esta última. Esperamos que haya sido claro este video y que se pueda presentar esta situación. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches.